Y es que si el tiempo realmente curara las heridas, probablemente ni siquiera quedara el recuerdo de aquel 8 de marzo de 1999 en la mente de muchos ecuatorianos. Probablemente las ganas de querer superar el mayor crack financiero de la historia hubiera flaqueado. Pero no es así, y ahora, 20 años después, rememoraremos con inusitado desconcierto e intriga hacia el futuro el insuperable feriado bancario, o si bien es cierto, el mayor robo al bolsillo ecuatoriano. Con el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. Eran tan solo las 7 de la mañana de un lunes del 99 cuando cientos de miles de ecuatorianos ya desayunaban el amargo sabor de una sorpresiva cadena nacional a cargo del ex superintendente de bancos Jorge Egas Peña, en donde manifestaba que se suspenderían las operaciones en el sistema bancario durante ese día que se multiplicó por 7, reanudando así la atención el 15 de marzo de 1999. Y le pido, señor presidente, no nos dejen a calle, por favor. No nos dejen, por favor. ¿De qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Yo soy un hombre trabajador. Porque prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Si ya no tengo con qué mantenerles, si ya no voy a tener con qué mantenerles, entonces ¿para qué? ¿Para qué quiero mi vida? Estamos asustados, no hay venta. No hay plata para sustentar nuestra familia. Otros sí tenían millones, pasaban de miles de sucres. Entonces sufrieron muchos problemas el pueblo. Más que nada los ancianos, los señores que tenían su dinero para un capital como para contar. Los jubilados también no les pagaban, querían sacar su dinero. Una desafortunada imposición de un impuesto a las transacciones financieras en un momento inadecuado. En cuarto lugar, hubo una mala supervisión bancaria que ante cambios en la ley que modernizaban el sistema bancario, no fueron esos cambios acompañados de un control regulatorio. Las malas prácticas bancarias, sumadas a todo lo anterior, produjeron finalmente esa gran crisis. Sin duda es un gran impulso para que eso cambie, porque significa que organismos internacionales muy estrictos, que exigen muchas cosas antes de poner dinero, van a poner una buena cantidad de dinero en el país. Y significa que nos dan un aval internacional de que la economía está bien manejada. No hemos tenido programa con el fondo en el Ecuador durante 6 años y ahora estamos muy cerca ya de conseguirlo. Históricamente, se cree que este hecho fue la consecuencia de malas administraciones y descuido que se arrastraban desde los años 70, que detonaron finalmente bajo el cargo de Maguad. Si mal no recuerdo, del 26 de octubre del año 1998, 15 meses antes de que se diera el feriado bancario y la dolarización, escribí en Diario El Universo desde el exilio un artículo que decía claramente que el país ya no debía tener moneda propia. Para ese momento, 15 meses antes, ya existía evidencia suficiente para determinar que debía irse a otra moneda. Si eso se hubiese hecho, la crisis habría sido infinitamente más pequeña de lo que fue. Primero fue un rumor que corrió en el pueblo y ahí comenzó la gente a sacar la plata. Bastó solo una semana para marcar la historia del país por siempre, y es posible resumirla en palabras como mentiras, recesión, muertes, migración masiva y el adiós definitivo a la moneda nacional. Y es que la economía nunca emergió, pero por otro lado sí la inflación, y de manera progresiva. Así también el sucre y su denigrante devaluación hasta 25.000 sucres por tan solo $1, trayendo consigo desesperación e incertidumbre a millones de víctimas que pasan a la historia y que jamás obtuvieron respuesta o devolución de sus bienes. La prensa conocía lo que se podía venir. Hasta ahí conocía la prensa. O sea, había rumores, en otras palabras, de que la única forma
de sostener el problema económico de nuestro país en ese entonces era el cambio de la moneda, de sucre a dólar. No había otra. Había que, en otras palabras, buscarle solución a cómo le pago a este caballero que se llama FMI. Pregúntese usted por qué leyes absolutamente similares en Colombia, Perú, Chile no produjeron el mismo efecto. La respuesta es simple, no produjeron el mismo efecto porque fueron acompañadas con la reforma a las instituciones de control que en el Ecuador no se hicieron. Varios gobiernos posteriores no tomaron en cuenta la necesidad del control, y la deficiencia del control no tiene nada que ver con lo que la ley decía, porque leyes similares fueron aprobadas en los países que le digo y no pasó nada. Por ejemplo, esa decisión que tomó, él tenía que pensar en función de su país. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado nuestra moneda, porque nuestra moneda es el sucre, y con el sucre más vale era revalorizarlo al sucre y no convertirlo a dólar. Veamos qué fue la sucretización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Yo lo que opino es que usted va al Fondo Monetario libremente como va donde un médico. Cuando usted va donde un médico con 300 libras de peso, 40 años de fumar, grasa saturada en todo su organismo con alto colesterol, azúcar por una dieta inadecuada, ¿qué va a pasar? Que el médico le tiene que decir, usted se tiene que ajustar, y a nadie le gusta ajustarse. Entonces, el Fondo Monetario no tiene una receta. Los países, con su indisciplina, su falta de corrección en el manejo de la economía, generan las condiciones para que después haya un ajuste que a la gente no le gusta y le echan la culpa al Fondo Monetario. Quienes hoy critican el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué decían cuando el gobierno anterior elevó el gasto público del 22% del Producto Interno Bruto al 43%? Es decir, cuando duplicó el tamaño del Estado en la sociedad ecuatoriana. No decían nada. Cuando se regalaban cosas, cuando se hacían obras con sobreprecio, cuando se tomaba deuda externa carísima, prendando nuestro petróleo para hacer centrales hidroeléctricas que hoy no trabajan. Decían algo, y ahí se estaban generando las condiciones para que el Ecuador fuera al Fondo Monetario. De hecho, el año 2015, hace 4 años, quien le habla en una conferencia pública y luego en documentos escritos ya advirtió que en el año 2015 era necesario ir al Fondo Monetario porque ya las condiciones de la economía eran evidentes. Pero en ese momento el Ecuador debía 22.000 millones de dólares menos de lo que debía al momento en que fue. Es decir, si se hubiera hecho el acuerdo a tiempo, nos estaríamos economizando 2.000 millones de dólares de intereses por año que hoy pagamos por haber atrasado el acuerdo con el fondo. Y creo que la medida ha dado sus frutos con el paso del tiempo. Ha dado sus frutos. Para nosotros, gobernar es comunicar. Hablaremos siempre la verdad. Cualquier presidente tiene que entender que ningún país del mundo ha resuelto el problema de la pobreza, ha logrado un crecimiento sostenido. ¿Qué es crecimiento sostenido? Que hoy la economía es más grande
y el próximo año es más grande y crece mucho más rápido que la población. Cuando eso sucede, se va resolviendo la pobreza y se puede resolver también el problema de la equidad, de que haya mejor distribución de ese ingreso que va creciendo. No hay país en la historia que haya logrado eso sin una economía libre, sin un Estado intervencionista, No puede haber Estado intervencionista. No se puede tener economía libre y Estado intervencionista y asfixiante como el Ecuador. Pero no solamente tiene que haber una economía libre, hay que sostenerla siquiera por 3 décadas. Y cuando eso sucede, cuando eso se logra, los países salen de la pobreza. Es decir, hay que dar un viraje que no solamente es ajustar las cuentas públicas y ponerlas en equilibrio, sino tener una economía realmente libre, sin la asfixia regulatoria que tiene el Ecuador, sin la mentalidad proteccionista que tiene el Ecuador, que es la que nos impide desarrollarnos como una economía moderna y resolver el tema de la pobreza, porque finalmente, ¿para qué se hace política económica? ¿Para tener buenas cifras o para que la gente viva mejor? ¿Para tener cifras en azul o para que no haya pobreza? ¿Para tener superávit o para que la gente tenga educación, salud, vivienda? Para eso se hace política económica, para que la gente viva mejor. Han pasado ya 2 décadas de este lamentable hecho histórico que sacude la conciencia y dolor de la sociedad ecuatoriana, en donde colocaron su confianza en bandeja de plata a las instituciones público-privadas que vaciaron sus bolsillos por completo. Fue una crisis impensada por el pueblo que Mahuad supo seducir al ritmo de sus armonías, y una historia repleta de verdades a medias y mentiras completas. Es una lección que trasciende y busca no repetirse.